En esta clase veremos la ley de senos y cosenos. Estas leyes nos permitirán resolver cualquier tipo de triángulo. En clases pasadas veíamos el teorema de Pitágoras, que nos permitía resolver triángulos rectángulos y solamente ese tipo de triángulos. Entonces la ley de senos y cosenos pues es un poco más amplia en la resolución de triángulos. Veremos algunos ejemplos para la resolución de triángulos oblicuángulos, que nos dice su definición, que son aquellos triángulos que ninguno de sus ángulos son rectos. Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar la ley de senos? Tenemos dos oportunidades de utilizarlo, ¿no? Nos dice que cuando tengamos dos ángulos y uno de sus lados. Y también podemos utilizar esta ley de senos cuando tengamos dos lados del triángulo y el ángulo opuesto a cualquiera de estos lados. Entonces, cuando nosotros cumplamos con alguno de estos dos puntos, podemos utilizar la ley de senos. Y la fórmula es esta de aquí. Bueno, entonces vamos a realizar un ejemplo. Nos dice, calcula la medida de los lados y ángulos que faltan. Entonces vemos nuestro dibujo y tenemos el ángulo B, el ángulo C y el lado B. Entonces vamos a nuestra definición y vemos que cumplimos con que tenemos dos ángulos y uno de sus lados. Entonces podemos utilizar la ley de senos. Entonces, lo primero que vamos a realizar es obtener el valor del ángulo A. Entonces vemos que A está aquí. Desconocemos su valor por el momento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor del ángulo A. Y para ello vamos a utilizar una de las propiedades de los triángulos, que nos dice que la suma de sus ángulos siempre nos debe dar 180 grados. Entonces decimos que la suma de A más B más C va a ser igual a 180 grados. Vamos a ir sustituyendo A más B, que B tiene 42 grados, más C, que tiene 76 grados, va a ser igual a 180 grados. Y ahora vamos a despejar a A. A va a ser igual a 180 grados menos 42 grados menos 76 grados. Entonces realizamos la operación y nos da que A es igual a 62 grados. Este sería el valor de A. Entonces lo vamos a acomodar en nuestro triángulo. Ahí está. Ya tenemos los tres ángulos y ahora tendríamos que obtener los valores de los lados que nos faltan. Entonces, voy a borrar de mientras estas operaciones para que tenga un poco más de espacio. Bueno. Entonces, conocemos el valor del lado B y también conocemos el ángulo B. También tenemos el ángulo C. Entonces vamos a obtener la medida del lado C. Entonces C, vamos a utilizar la formulita que nos da aquí arriba. C sobre seno de C va a ser igual a B sobre seno de B. Entonces estamos agarrando dos elementos de la fórmula porque tenemos el valor de B. Entonces tenemos el valor de B y también tenemos el ángulo B. Entonces esta información ya casi tenemos toda y vamos a poder sustituir para obtener el valor de C. Bueno, entonces vamos a ir sustituyendo C sobre seno de C, y C tiene el valor de 76 grados. Va a ser igual a B, que tiene el valor de 15, sobre el seno de B, que tiene el valor de 42 grados. Entonces esto lo vamos a despejar. Vamos a decir que C va a ser igual a 15 por el seno de 76 grados sobre
el seno de 42 grados. Bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Simplemente es un despeje, ¿no? Dejamos solita a C, que es la que nos interesa. Y el seno de 76, como está dividiendo y lo pasamos después del igual, pasa multiplicando. Entonces, aquí tenemos este 15 que de por sí estaba y este seno 76 grados es el que estaba dividiendo, pero ahora pasó multiplicando. Y este pues de por sí estaba en la parte inferior, en el denominador. Entonces es un despeje normal. Bueno, ahora nos vamos a la calculadora y aquí hay algo importante que tienen que checar en su calculadora. Por ejemplo, en la mía, el seno tiene un botoncito que dice sin. Bueno, se los voy a dibujar aquí. El botón de mi calculadora para el seno es esta. Hay otro para el coseno, que es este botoncito, y hay otro que es así, para la tangente. Entonces ahí busquen en su calculadora alguno de estos simbolitos. Este es el seno, coseno y tangente. Bueno, entonces vamos a resolver el seno de 76 grados. Entonces en mi calculadora yo pongo el 76 y le aplasto el botoncito de sin. Y ya con eso pues me da el resultado del seno. Voy a ir un poquito para abajo. C va a ser igual a 15 por el seno de 76 que me da este valor 0.9702. Y de igual manera coloco otra vez en mi calculadora 42 y aplasto el botón de sin y me da el valor de 0.6691. Esto es igual a 21. C va a ser igual a 21.75 centímetros. Entonces, este es el valor de C, 21.75 centímetros. Y ahora vamos a obtener el valor del lado A. Entonces voy a utilizar, bueno, vamos a poner una rayita por acá. Voy a utilizar la fórmula A seno de A va a ser igual a B seno de B, porque el que me interesa encontrar pues es a A. Entonces tengo que ponerle la igualdad de algún valor que yo conozca para poder hacer el despeje. Entonces A sobre seno de 62 grados, que es el valor del ángulo A, va a ser igual al valor de B, que es 15, sobre el seno de 42 grados. Voy a despejar a A, que va a ser igual a 15 por seno de 62 grados sobre seno de 42 grados. A va a ser igual a 15 por 0.8829, que es lo que me da la calculadora para el seno de 62 grados, y para el seno de 42 grados me da 0.6691. Entonces el valor de A va a ser igual a 19.8 centímetros. Y listo. De esta manera obtuvimos los dos valores que nos faltaban en nuestro triángulo. Ahora veremos la ley de cosenos. Nos dice que esta ley la podemos utilizar cuando tenemos el valor de dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Y también lo podemos utilizar cuando tenemos el valor de los tres lados. Y aquí tenemos las fórmulas de esta ley de cosenos. Bueno, entonces ahora vamos a realizar un ejemplo donde nos dice que tenemos que obtener los lados y los ángulos que faltan. Entonces vemos que nos están dando el lado A y el lado C. Y estos dos lados
forman un ángulo que también nos lo están dando. Entonces, revisando nuestra definición de la ley, vemos que cumplimos con la primera opción. Tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces podemos utilizar la ley de cosenos para resolver este triángulo. Vamos a obtener el lado de B. Entonces para ello vamos a copiar la formulita donde está despejada B cuadrada. Va a ser igual a A más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores por los que ya conocemos. Entonces, bueno, para empezar, en vez de B cuadrada ya vamos a despejar a B y lo vamos a meter todo dentro de la raíz. A cuadrada, que A tiene el valor de 15, más C cuadrada, que vale 18, menos 2AC, 15 y 18, por coseno de B. Y el valor del ángulo B es 70 grados. Vamos a ir resolviendo esto. 225 más 324 menos 540 por el valor de coseno de 70, que es 0.3420. B va a ser igual a 225 más 324 menos 184.68. Entonces aquí nada más realizamos la multiplicación. B va a ser igual a 364.32. que nos da el valor, al sacarle la raíz, de 19.08 centímetros. Y ese sería el valor para el lado B. B va a ser igual a 19.08. Bueno, voy a borrar esto y ahora vamos a obtener el valor del ángulo A, que es el otro que nos hace falta. Entonces utilizamos la fórmula de A cuadrada, va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno del ángulo A. Entonces aquí lo que nos interesa es despejar el coseno de A. Coseno de A va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2BC. Entonces el coseno de A va a ser igual, ahora sustituimos los valores. B, que es 19.08 al cuadrado, más C, que es 18 al cuadrado, menos A, que es 15 al cuadrado. Todo esto sobre 2B C. Entonces el coseno de A va a ser igual a 364.0464 más 324 menos 225 sobre 686.88. Y esto va a ser igual a 0.6741. Ahora tenemos que el coseno de A es 0.6741. Vamos a despejar a A. Vamos a quitarle el coseno para obtener el valor del ángulo. Entonces vamos a hacerlo de este lado. El valor del ángulo A va a ser igual al arco coseno de
46.6741. Entonces el valor del ángulo A va a ser 46.61 grados. Igual, para obtener el arco de alguna función trigonométrica, en este caso el arco coseno, hay que revisar en su calculadora. En mi caso, les decía que tenía un botoncito que se llama cos, pero en una segunda función viene en la parte de arriba cos menos 1, y ese cos menos 1 es el arco coseno. Entonces, en mi caso, yo pongo el valor 0.6741, pulso la tecla Shift y le doy clic a esta opción. Pero al momento de darle Shift, pues me está tomando la segunda opción, que sería el coseno menos 1 o el arco coseno. Entonces, ahí hay que verificar en las funciones de su calculadora donde encuentran la opción del arco coseno, que por lo general está representado como cos menos 1. Bueno, ahora vamos a obtener el valor. Aquí les voy a poner el ángulo, que es 46.61. Y vamos a obtener el ángulo C, que es el que nos hace falta. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a resolver el ángulo C. Entonces copio la fórmula, que es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Y voy a despejar al coseno de C. Coseno de C va a ser igual a cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada sobre 2AB. Y voy a sustituir los valores. Coseno de C va a ser igual al valor de A, que es 15 al cuadrado, más el valor de B, que es 19.08 al cuadrado, menos el valor de C, que es 18 al cuadrado, sobre 2A, que es 15, que multiplica B, que es 19.08. Coseno de C va a ser igual a 225 más 364.0464 menos 324. Todo esto dividido entre 572.4. Entonces el coseno de C va a ser igual a 0.4630. Y únicamente despejamos a C para obtener el valor del ángulo, que sería igual al arco coseno de 0.4630. Entonces el valor de C va a ser igual a 64.41 grados. Y vamos a acomodarlo en nuestro triángulo. El ángulo C mide 64.41 grados. Y con esto habríamos terminado de obtener los ángulos y los lados faltantes de nuestro triángulo oblicuángulo. Ahora veremos otro ejemplo. Nos dice que un barco parte de un puerto y navega hacia el norte con una velocidad de 70 km por hora.
Al mismo tiempo, pero en dirección noreste, otro buque viaja a razón de 80 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encontrarán uno del otro después de media hora? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra representación gráfica y vemos que aquí está el puerto. Salió un barco en esta dirección, hacia el norte, y viaja a una velocidad de 70 kilómetros por hora, pero no nos interesa cuánto lleva por hora, sino por una media hora. Entonces ese sería el valor de este lado, sería 35, porque nos interesa media hora nada más. Luego nos dice que hay otro buque que va en dirección noreste y que va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y sería lo mismo que hicimos con el otro, ¿no? Como es media hora en lo que nos interesa, entonces aquí sería 40. Y pues se forma un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo y nos interesa conocer esta distancia. Dentro de media hora, ¿a qué distancia van a estar los dos barcos? Entonces, tenemos los dos lados y tenemos el ángulo que se forma en esos dos lados. Entonces podemos utilizar la ley de cosenos. Entonces vamos a obtener a C. Y utilizamos la formulita de C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Como quiero el lado, pues ya nada más le quito el cuadrado y lo paso como raíz. C va a ser igual a raíz de 40 al cuadrado más 35 al cuadrado menos 2, 40 por 35 por coseno de C, que C tiene un valor de 45 grados. Entonces C va a ser igual 1600 más 1225 menos 2800 por el coseno de 45 grados. Esto lo obtenemos con la calculadora y nos da 0.7071. C va a ser igual a 1600 más 1225 menos 1979.88, que es lo que obtenemos multiplicando el coseno de 45 por 2800. C va a ser igual a la raíz de 845.12 y le sacamos la raíz a esa cantidad y nos da 29.0709. Y estos son kilómetros. Entonces, la distancia a la que se encontrarán los dos buques dentro de media hora será 29.0709 kilómetros. Y ese sería nuestro resultado final.